Es el abogado Vladimir Almosilla Rojas, especialista en garantías jurisdiccionales y reparación integral por el Instituto de Altos Estudios Nacionales, asesor de vocalía en el Consejo de la Judicatura, fue asesor parlamentario de la Vicepresidencia de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, coordinador general de Derechos del Consejo de Comunicación, es consultor de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, asesor del Frente Unitario de Trabajadores, actualmente directivo de la Asociación de Padres, Amigos y Personas Adultas Autistas del Ecuador. Tiene varios artículos académicos y publicaciones, entre las que consta el decreto 813 y sus repercusiones en la salud de los trabajadores. Judicialización de la protesta social en el Ecuador. Los temas que vamos a tratar el día de hoy corresponden a derechos laborales del personal educativo, la normativa educativa, procedimientos disciplinarios y sanciones, la jornada laboral, la violencia escolar, protocolos y rutas de actuación en casos de violencia. Doy la bienvenida a la doctora Rocío. Buenas tardes con todas y con todos. Es un gusto poder dirigirme ante ustedes. Ya que unos pequeños minutos pasen, pero esto de haber salido de sus equipos hace como 10 años, y en estas calles, me hubieran dicho que era cerca de Biblioteca y que íbamos a hablar y no hubiera cogido el metro. A ver, antes de dar la conferencia hay una serie de temas que vamos a tratar, pero yo quiero empezar de lo más complejo a lo más fácil. ¿Qué es lo más complejo? Lo más complejo aquí tiene que ver, vamos a tratar unos 3 temas que es un poco complejo y de ahí entramos a las cosas. Primero, ¿ustedes han leído la Ley Orgánica de Educación Intercultural? Un poquito. ¿Tienen por si acaso en sus celulares o a la mano la Ley Orgánica? La tiene abajo. ¿Ustedes han leído el artículo 117 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural? A ver, mi compañero que está con el buzo blanco. Pero ayúdenme buscando ahí el 117. ¿117? De la jornada laboral. Vamos con la jornada laboral. Ayúdenme con la lectura, mi compañero. Artículo 117 de la jornada laboral. La jornada ordinaria semanal de trabajo será de 40 horas reloj, de la siguiente manera: 6 horas diarias cumplidas de lunes a viernes. El tiempo restante hasta cumplir las 8 horas reloj diarias podrá realizarse dentro o fuera de la institución y estará distribuido en actualización, representantes, actividades de recuperación pedagógica, trabajo en la comunidad, planificación, revisión de tareas, coordinación de área y otras actividades contempladas en el respectivo reglamento. Sin perjuicio de lo anterior, por necesidad del sistema educativo, las 6 horas diarias cumplidas de lunes a viernes al interior del establecimiento educativo. Hasta ahí nomás. La compañera está leyendo la ley del hogar. ¿Qué te la ley? A ver, aquí hay ciertas cosas que vamos a tratar. Primero, en el Ecuador, desde 1922, la jornada laboral es de 8 horas. Estoy hablando jornada laboral. Hay una diferencia entre jornada laboral ordinaria, jornada laboral extendida. Cuando se incorpora el término jornada laboral ordinaria, acogemos un término que dice el Código del Trabajo y se establece que la jornada laboral es de 8 horas y todo lo que sea pasado las 8 horas es horas extras u horas suplementarias.
¿Qué significa? Significa, présteme un marcador. Significa en primer lugar que tenemos que trabajar 8 horas diarias, de lunes a viernes, que nos da la jornada laboral de 40 horas. ¿Qué dice la ley luego de eso? Dice que esta jornada puede ser distribuida de la siguiente manera: 6 horas, gracias estimada, 6 horas diarias que tienen que ver con 6 horas diarias con las 25 jornadas, las 25 periodos pedagógicos, ¿ya? 2, atención a padres de familia, planificación, registro de notas y coordinación de área. ¿Ya? Y las 2 horas restantes pueden ser dentro de la institución o fuera de la institución y serán, dice la ley, para actualización pedagógica, revisión de pruebas, preparación de clases y material didáctico. ¿Ya? En teoría, si entro a las 7, debería estar saliendo A la 1. 3 horas. son 8 horas. Ah, Yo estoy diciendo doble, estoy diciendo, entro a trabajar a las 7, termino 3 de la tarde. Pero como tengo derecho al almuerzo, hora que puede ser, según la Ley Orgánica de Servicio Público, porque eso no está en la lógica del reglamento, según la Ley Orgánica de Servicio Público puede ser de media hora a 2 horas del almuerzo, ¿no? Es decir, puedo terminar mi jornada laboral a las 3:30 o puedo estar terminando mi jornada laboral a las 5 de la tarde, dependiendo si es media hora o 2 horas el almuerzo. Por eso ustedes entenderán que hay servidores públicos que salen a las 3:30, otros salen a las 4 y otros salen a las 5 de la tarde por el tema de la hora de almuerzo. Muy bien. No estamos hablando de 8 horas y media, de 9 horas. El trabajo es 8 horas. Lo que varía es el tiempo del almuerzo. La media hora del almuerzo es media hora de descanso. Por ende, no es obligatorio quedarme en la institución, puedo salir. Y al ser media hora de descanso, puedo aceptar llamadas de mis jefes superiores o no puedo aceptar llamadas de mis jefes superiores. Porque es mi media hora de descanso. Pero aquí viene el segundo tema. Según la ley, las 8 horas pueden ser 6 horas en la institución educativa y 2 horas fuera de la institución educativa. ¿Sí o no? Entonces significaría que desde la 1:30, si el horario de almuerzo es de 1 a 1:30, significaría que a la 1:30, 2:30, 3:30, debería ejercer las 2 horas de trabajo que me restarían en mi casa o en la institución educativa. ¿Sí o no? sí. Ya. Este es un primer término que necesitamos tener claro. Esto es, puede ser dentro de la institución educativa como puede ser fuera de la institución educativa. Pero si yo vivo a 1 hora de la institución educativa, significa que la hora de trabajo, la hora de descanso, mi media hora de almuerzo se me va a jalar 2 horas, se me va a jalar 1 hora. Y significa que entonces llego a las 2 de la tarde a mi casa y salgo a las 4. Y si ese rato quiero almorzar ese momento, significa que voy a jalarme hasta las 4:30, voy a jalarme hasta las 5. Por eso yo a los maestros les digo que para mí, yo preferiría hacer la jornada laboral en el instituto. Es posible. Y la ley lo permite, no se está violentando la ley. Y lo digo por un hecho. Y voy a explicar por qué. Porque si yo salgo a las 3:30, mi jefe ya no me tiene que reclamar pasado las 3:30. ¿Por qué? Porque es 8 horas
de trabajo. Es jornada laboral. Caso contrario, si puedes bajarle por favor que se vea el párrafo siguiente. Dice clarito, la jornada laboral no podrá ser superior a las 8 horas diarias. Caso contrario, el empleador deberá pagar las horas extraordinarias o suplementarias. Incluso yo a algunos maestros les he dicho yo que tienen suerte que yo no sea rector, porque yo a partir de la 1:30 que vas a la casa les tuviera prendida la cámara con el Zoom. No es acoso, porque estás en jornada laboral. ¿Estás en jornada laboral? Esa es otra cosa, que sea difícil, que sea... No es acoso. No. El problema que se da, y es donde hay las dificultades, es cómo controlo la jornada laboral que estoy en la casa. Por ejemplo, el cumplimiento de las obligaciones. sí, pero también pudiera hacer lo que hace en el Consejo, lo que hacía en la Asamblea Nacional cuando yo estaba trabajando en la Asamblea Nacional. Pero discúlpeme, aquí dice que si nosotros tenemos una jornada extendida de 8 horas, nos pagarían. ¿Qué pasa con los compañeros profesores que se extienden por situaciones de trabajo? Y me imagino yo... Todos se extienden, todos los maestros se pero extienden. ninguno le han dado un centavo. Pero ese es un problema distinto. Yo a todos los maestros, institución pública o institución municipal, yo les digo lo siguiente. Si yo estuviera terminando a las 4 de la tarde y sigo trabajando, yo mandar una carta al señor subsecretario o al señor director digital a decirle que tengo una jornada laboral que se me indique si tengo o no planificada las horas extras de ese tiempo. Y es el derecho de ustedes. Porque la ley lo determina, y no solo la ley, la determina la LOCES. Las horas extras que se pagan son las planificadas. Si no están planificadas, no se pagan. Por ende, si no me van a pagar las horas extras, tendrían que hacerle a cambio de tiempo de permiso. Pero para hacer todo eso, y hago yo aquí un llamado a las autoridades y a los profesores, para hacer todo eso, el empleador, que no es el rector, el empleador tendría que establecer un proceso de seguimiento del jornada laboral. Voy a poner un ejemplo. Cuando tú estás cuando yo estaba en la asamblea, que nos cogió el COVID, yo tenía que meter la clave mía a las 8 de la mañana, se abría una cámara, capturaba mi foto, 1 de la tarde almuerzo, metía mi clave, capturaba la foto, 2 de la tarde, cogía mi clave, capturaba la foto, 5 de la tarde, ponía la clave, capturaba mi foto. Estaba en la casa, era teletrabajo. En el Consejo de la Judicatura donde trabajo hoy, tengo que llegar a las 8, solamente puedo registrarme con el IP del Consejo. Entro a las 8, salgo a las 6, entro a las 8, salgo a las 12, entro a la 1, salgo, Dios sabe a qué hora salgo, pero bueno, normalmente a las 5 de la tarde. ¿Y se registra cero? Son las 4 timbradas todavía. ¿Por qué? Porque tú ahí controlas adecuadamente ingresos y salidas. Y claro, eso me permite a mí como trabajador, si me establecen horas extras, poder establecer también el control sobre las horas extras. El problema radica en que, en el cambio en la ley, esta reforma ingresó en el 2021. Y hasta el momento ni el ministerio, ni las secretarías o direcciones municipales que están a cargo han logrado establecer ese tema. Porque yo comparto lo que dice mi compañero y lo que me va a decir todo el mundo. ¿Cómo se va a valorar mi trabajo extra que se hace en la casa? Yo soy hijo de profesores, mi esposa es profesora y soy principalmente asesor de maestros. Soy asesor de la Unión Nacional de Educadores. Así que yo conozco el trabajo que ustedes hacen en la casa. El problema es que es un trabajo que no está siendo visibilizado en primer lugar y luego remunerado.
Y no está haciendo por algo que a veces los maestros saltan, me reclaman, me van a colgar, porque no tenemos el registro de ese trabajo. Es más o menos como las cámaras. Yo tuve una discusión con mi esposa, es la líder del centro infantil del Eugenio Espejo, y las profesoras saltaron porque los papitos pusieron cámaras. A excepción de los baños, indudablemente, y los vestidores. Los saltaron, saltó el sindicato, saltó todo el mundo. Cuando a mí me llamaron a consultar, yo les dije, acepten las cámaras. ¿Cómo hay que mirar nuestro trabajo? Todo eso me salió. Primer guagua, con un golpe. Usted, mamita, me entregó usted, la profesora le pegó a mi hijo, vea cómo está el verde, lo que sea. Vamos a las cámaras. ¿Qué día pasó eso? Tal día. Vamos a las cámaras de ese día. Fuimos a ver todo el día las cámaras. ¿Dónde está pegado el guapo? ¿Dónde le pegó? Señora, su hijo se pegó fuera de la institución. Usted que me entrega a mi hija quemada la camisa, dice que le han puesto la plancha y la han quemado. ¿Qué día pasó eso? Tal día. Vamos a ver la cámara. Señora, usted si la alcanza a ver, le hacemos el zoom de la cámara. Si ve que su niña ha entrado ya con el saco quemado. Porque si bien son instrumentos de control laboral, también pueden ser instrumentos de defensa profesional. Lo mismo ocurre, y les voy a decir como un burócrata. La Constitución del 2008 generó un cambio cultural en más de 200.000 docentes. Somos servidores públicos. La Ley Orgánica del Servicio Público y luego la LOI en el 2013 y la última reforma del 2021 asumen ese criterio. Somos servidores públicos. Cuando la LOI estableció la jornada de 8 horas, recuerden ustedes, los profesores que tienen más tiempo, eso debe ser más o menos del 2014, nos asumieron como servidores públicos. Pero nosotros como docentes hasta ahora no nos quitamos el chip de que somos servidores públicos. Y les voy a poner solamente 2 ejemplos. Cuando el rector o la rectora les hacen una disposición, ¿ustedes contestan por correo electrónico? No, por escrito directo. Si recibo Si la profesora les manda por WhatsApp a la rectora una disposición, ¿ustedes responden por correo electrónico o por ustedes tienen, en el municipio tienen el sistema de el Simbra? O Sintra o Simbra. ¿Ustedes responden por ahí? No. ¿Ya? Miren, aquí una cuestión. El problema radica, compañeros y compañeras, en que nosotros no nos asumimos como servidores públicos. El servidor público, el burócrata, yo soy un burócrata, soy asesor. Nosotros nos comunicamos por correo. Cuando la autoridad me dispone algo, mi jefa, la vocal, me dispone algo verbalmente, ¿yo qué tengo que hacer? En cumplimiento de lo dispuesto por usted de manera verbal, por fecha tal, hago llegar a usted el informe, el proyecto de resolución, las observaciones del reglamento, lo que sea, le envío por correo. Le envío por correo y uno de esos se queda impreso en mi expediente personal que tiene que durar 7 años, porque Contraloría puede hacerme a mí la revisión durante 7 años. Cuando yo fui director general del Consejo del Consejo de Comunicación, tengo yo todavía unas carpetas así. Cuando yo fui director del Comercio Autónomo, tuve que guardar unas cajas de todo el archivo durante 7 años. Porque como hice contratación pública, me iban a auditar, pero también como era jefe departamental, me iban a auditar. Por eso ando yo feliz ahora siendo asesor, porque el asesor nunca firma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esos mecanismos de control que tiene la institución, las instituciones públicas, sirven también como mecanismos de protección de los servidores públicos cuando aprendemos a manejarlos adecuadamente. Voy a ponerles un ejemplo.
La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales establece la obligación que tienen los servidores públicos de proteger datos personales. Y esas bases de datos personales que tienen a cargo están a responsabilidad de los servidores públicos. Les hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes cada año manejan bases de datos de información personal? ¿Ninguno? Todos son docentes. Todos ustedes manejan información personal. Y entonces la información de sus alumnos, que es información personal, es responsabilidad de ustedes. Entonces, a mí me pasó un caso en un colegio fiscal del norte de Quito, en la cual le culpaban a una profesora de no haber aplicado las adaptaciones curriculares. Le digo: señora, explíqueme, profesora, ¿cómo le informaron a usted las adaptaciones curriculares? Aquí en el correo electrónico. Ya, chévere. Y lo hace un chorizo de nombre. Le digo: ¿y usted te trata esas direcciones de correos electrónicos? No, son de todos mis compañeros docentes. Entro al expediente, entro al archivo, una matriz de Excel. Todas las adaptaciones curriculares de todos los alumnos de la institución. Oiga, le mandaron por un correo masivo la información de la condición de discapacidad de todos los alumnos a todos los profesores. ¿Saben cómo le salvé yo a esa profesora? Denunciándole al DC por haber hecho eso. Porque la información debía haber sido personal. Estudiantes del noveno A, profesores del noveno A, les reúno, y ustedes del noveno A tienen Juan, Pedro y María, y estas son las adaptaciones de Juan, Pedro y María. Los profesores del noveno A manejan información de esos niños. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de adaptaciones curriculares no solo hablamos de discapacidad, hablamos de 10 tipos de vulnerabilidad según el reglamento a la ley. Y una de esas tiene que ver con ser víctima de violencia sexual. Una de esas tiene que ver con ser víctima de violencia intrafamiliar. Una de esas tiene que ver con ser adolescente infractor o ser hijo de familia, padre o madre, que sea persona privada de libertad. Es información personal. Entonces el manejo de esa información tiene que ser con el equipo que va a manejar esa información. No requiere informar a toda la institución. Entonces la normativa desde el 2008 ha hecho que se vaya burocratizando la actividad pedagógica. Y sí, podremos hacer tesis de maestría, tesis de PhD, artículos académicos y todo lo que queramos, y yo probablemente cuestiono ese tema. Pero una cosa es el cuestionamiento académico, pedagógico o político que puedo hacer de eso, y otra cosa es que ya como funcionario me toca cumplir lo que está arreglado. Y entonces, si me toca cumplir lo que está arreglado, yo tengo que aprender a defenderme y ejercer mi práctica sobre la base de lo que está arreglado. Porque, por ejemplo, ayúdame con el artículo 10. Porque, por ejemplo, una de las conquistas más importantes del magisterio que se dio en esta reforma es las vacaciones de los 30 días ininterrumpibles. ¿Ya? Es decir, volvimos a tener vacaciones como era anteriormente, todo un mes de vacaciones en el año. Pero ¿qué es lo que dice el artículo 10 cuando hablamos de derechos? Hablamos de que son vacaciones interrumpidas. Viene el siguiente problema que se da. ¿Qué pasa cuando yo llego media hora atrasado al trabajo? Pero si son 30 días hay cogidas. Bájale por favor a lo que hable, o dame buscando ahí que diga 30 días. La ley me está dando 30 días de vacaciones.
Es decir, no podrían reducirme eso. O podría ser sancionado con 10% del sueldo por negligencia por haber dejado media hora a mis niños botados. Es complicado. Es complicado. La ley orgánica, por ese tema, el reglamento estableció las figuras entonces de los permisos no remunerados, de las vacaciones y de las licencias. Porque se nos da un problema. Si hay un problema, es una antinomia. La ley me da como derecho 30 días de vacaciones. Y también me pone como infracción la negligencia. ¿Qué pasa si yo me atraso media hora? En teoría no podría descontarme porque la ley me da 30 días. Pero claro, yo estaría pudiendo cometer algo que puede ser leído como negligencia. Porque eso es el abandono de media hora de lo que sea del aula. Entonces, la ley también nos da una salida. Y la ley nos da, en uno de los últimos literales, que habla de que tenemos derecho a todos los derechos que están establecidos en la ley de servicio público. Es decir, aparte de los derechos que están en el 10, tenemos otros derechos que están en la ley orgánica de servicio público. Y esa es la que subsidiariamente me permite decir, por favor solicito un permiso, por favor solicito de tal hora a tal hora. Pero claro, si hago esos temas que la ley de servicio público me permite, también tengo que tener claro que existen ciertas responsabilidades, la propia ley le pone a la autoridad, al jefe departamental. Pues claro, si yo soy jefe departamental, por ejemplo, para venirme acá, tenía dos salidas. Estábamos en un evento con mi jefa, yo le dije me voy, chao. Podía hacer eso. Incluso cargo a vacaciones. Podía hacer eso y correr el riesgo de que me caiga una hoja flash. Y talento humano me chinque que no estaba, ¿no? O la otra es que me tocaba mandar por correo el permiso en el formulario y esperar que mi jefa me dé firmando si es que me autorizaba. Por suerte sí me autorizó. Pero ese es el tema. El problema radica en que yo no tengo a cargo niños. El problema es ese. Una de las discusiones que tengo ahorita con los compañeros de la UNE es el siguiente. Los dirigentes sindicales tienen permiso sindical. ¿Y qué pasa si el patrono no les da el permiso sindical? Si fuera un servidor público o alguien del Código del Trabajo, yo dijera lo que tú dices. Vaya usted y luego justifica diciendo lo que se ha hecho porque el permiso sindical no requiere autorización. Pero claro, me dijeron los compañeros de la UNE una cosa. Así, si yo fuera secretario, ¿y quién se queda con los bombas del curso? Y justo me voy la media hora y se trompean, se desbaratan, se caen, puede pasar cualquier cosa. Entonces, claro, y eso ocurre por un hecho, compañeros, y con eso voy a estar a las otras partes para ver. Los funcionarios públicos tenemos un tema que se llama somos garantes de derechos. ¿Ya? El artículo 3 de la Constitución, ahora sí, ayúdenme con las diapositivas, por favor. ¿Qué es lo que establece? La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que ocurre? La educación es un derecho humano. Y al ser un derecho humano, es un elemento imprescindible para el desarrollo de las sociedades. ¿Ya? Permite que los sectores marginales salgan de la pobreza. Permite que la gente tenga conciencia de la discriminación, de la exclusión, de la violencia intrafamiliar, de los daños al medio ambiente, etcétera, etcétera.
La educación es un derecho humano porque es fundamental para el desarrollo de la dignidad humana. Los seres humanos dejamos de ser animales no por nuestro material genético, sino por nuestra capacidad de raciocinio. Y para que se desarrolle nuestra capacidad de raciocinio, sí, servía las proteínas, pues, sí, todo eso es verdad. Pero fundamentalmente la capacidad de raciocinio se da sobre la base de los aprendizajes, de la repetición de las prácticas. Y eso es pedagogía, educación, aprendizaje. ¿Ya? Entonces, la educación es fundamental para el desarrollo nuestro como seres humanos. Por eso es imprescindible. Por eso es que cuando leen ustedes la Constitución, el artículo 3, numeral 1, dice que el Estado garantizará el ejercicio pleno de los derechos, principalmente, y habla de la educación. Dicen, ¿por qué dice la educación y no la vida? Porque la educación juega un papel fundamental para que podamos desarrollar otros derechos. Siguiente, por favor. Por esa condición, la educación es reconocida en varios instrumentos internacionales de derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra toda forma de eliminación contra toda forma de discriminación, la Convención de Derechos del Niño, la Convención de eliminación contra toda forma de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Ahí nomás hay 6 instrumentos internacionales que regulan el derecho a la educación. Entonces, si existe todo un entramado internacional que obliga al Estado a garantizar el derecho a la educación, la pregunta es, ¿quiénes del Estado tienen que garantizar el derecho a la educación? Los docentes. No son los policías, no son los militares, no son los médicos. Somos los docentes. Y entonces aquí ocurre un tema. La siguiente, por favor. Por ejemplo, este es el criterio de la observación general número 1 de la Comisión Internacional de Derechos del Niño. ¿Qué es lo que dice? Dice, el derecho a la educación debe alcanzar basándose en la igualdad de oportunidades. El Estado debe adoptar medidas que alenten la asistencia regular de la escuela, pero claro, aquí viene un hecho. No puede ejercerse la pedagogía y la enseñanza sin el aula no hay disciplina, sin el aula no hay reglas. ¿Qué es lo que dice la Convención de Derechos del Niño? Dice, para imponer la disciplina de manera tal que no menoscabe la dignidad del niño y que sea compatible con los derechos de protección frente a todas las formas de violencia, sostenida con ello el respeto hacia el niño. Es decir, no significa que yo como docente no deba poner reglas o no deba poner disciplina en el curso. Lo que está prohibido es insultarles, pegarles, denigrarlos, discriminarles. Es decir, debo tratarles como personas con derechos humanos, al igual que yo como docente tengo derechos humanos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la Convención de Derechos del Niño, que muchos de ustedes cuando estaban en el colegio o en la escuela aprobaron en el año de 1989, esa Convención de los Derechos del Niño, que fue aprobada por el Estado ecuatoriano, establece que los derechos de los niños son derechos humanos. Igual que la CEDAW establece que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Entonces, ¿pero qué significa esto? Significa que entonces las reglas en el aula tienen que tomar en cuenta esa condición de dignidad que tengo que tener. No significa que no tenga que poner reglas ni disciplina. Es más, ustedes en el currículo vieron que yo soy presidente de la Asociación de Personas Autistas. Yo tengo un hijo que es autista. Uno de los temas principales, más difíciles, pero fundamentales
para que un joven autista, un adolescente, un niño autista pueda incorporarse de mejor manera en la sociedad es la repetición y la imposición de reglas. ¿Por qué? Porque el autismo principalmente afecta a la interrelación social. Y nosotros aprendemos reglas mediante ¿qué? Mediante la interacción social. Nosotros no es que aprendemos a saludar porque mamita y papito nos dicen que saludemos. Aprendemos a saludar cuando en la interacción social tenemos que saludar con las personas. ¿Ya? Es más o menos, no es que hay, bueno, en mi época yo me acuerdo que había unos libritos chiquitos que decían cómo enamorar a las chicas. Pero esos libros no te enseñaban, tú enamoras a alguien sobre la base de la interacción social. ¿Ya? Aprendes a bailar ¿cómo? Bailando. ¿Por qué? ¿Por qué pongo estos ejemplos? Porque son ejemplos de interacción social. El saludo, el enamoramiento, el baile, son expresiones de interacción social. ¿Y por qué pongo acento al tema del autismo? Porque existen dos elementos de la sociedad fundamentales en donde siempre va a haber dificultades de incorporación de las personas autistas: la educación y el trabajo. ¿Y saben por qué? Porque tanto la educación como el trabajo son eminentemente sociales. Entonces, si yo tengo dificultades para integrarme socialmente, voy a tener dificultades en el ejercicio mío del derecho a la educación. Y entonces el servidor público que tiene la obligación de garantizarme mi derecho a la educación tiene que tomar medidas para yo poderme incorporar en el desarrollo social de ese derecho. Y ahí viene conceptualmente el por qué se requieren necesidades educativas específicas o lo que hoy se denomina el diseño universal de aprendizaje. Porque requiero apoyos, requiero ayudas para que esos jóvenes, esos adolescentes puedan incorporarse. Lo mismo ocurre con otros tipos de discapacidades, ¿no? La discapacidad física indudablemente sí va a afectar la interacción social. ¿Por qué? Voy a tener problemas de se me ocurre la materia de educación física, en danza. O si tengo algún problema de desarrollo de aprendizaje, una dislexia, una disgrafía, una discalculia, va a traerme dificultades en mi interacción de mejor manera en el ejercicio del derecho a la educación. La siguiente, por favor. La observación general número 13 del derecho del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece 4 características para el derecho a la educación: disponibilidad, adaptabilidad, accesibilidad y aceptabilidad. Para garantizarse el derecho a la educación tienen que cumplirse esas 4 características. Tiene que haber instituciones educativas disponibles, tiene que haber docentes bien formados y con salarios dignos, tiene que haber un proceso en que la educación se adapte a las necesidades de los estudiantes y de la comunidad, tiene que ser accesible, es decir, tiene que romperse toda forma de barrera física, comunicacional o social que impide el acceso a la educación, y tiene que ser aceptable, es decir, se tiene que aceptar la diversidad que se expresa en el aula. Sí, el salario del maestro siempre será menor, pero la reforma del 2021 permitió unas alzas de cerca de $300 a varios barrios. Claro, categoría C, categoría A. La diferencia salarial entre el escalafón anterior y el escalafón actual del magisterio del sector público en una categoría C es de $300. En la categoría G es de $100 por barrio. ¿Qué servidor público del país ha ganado un alza de sueldos, ha ganado desde el 2010 un alza de sueldos de $100, a diferencia de militares de policía? Ningún servidor público. Y sí, hay cosas que todavía faltan, ¿no? La trayectoria 23ª, bueno, faltan algunas otras cosas, esto es verdad, pero tampoco significa que estemos con los sueldos del 2021. Pero sí, indudablemente siempre será necesario
un reconocimiento mayor por el trabajo y la responsabilidad que tienen. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el Estado, por eso hablaba del 3.1, si el Estado tiene el derecho a garantizar el derecho, los servidores que garantizan principalmente ese derecho somos los docentes. Ayúdame con... ¿Qué significa eso? Significa que nosotros tenemos un deber objetivo de cuidado. Significa que somos garantes de la integridad psíquica, física, sexual de los niños, niñas y adolescentes que están en nuestro caso. Voy a ponerles una cosa que a veces a las personas no les gusta, a los maestros no les gusta, pero es más o menos esto. Si un preso es violado en una cárcel, que es una institución pública, responde sobre su integridad sexual el Estado, el director de la cárcel y los guías penitenciarios. Los niños, niñas y adolescentes que están en esta institución pública pasan 6 horas al cuidado de una institución pública con funcionarios públicos, sean autoridades o profesores. Por ende, su integridad sobre la base del deber objetivo de cuidado y el rol de garante radica en nosotros. Voy a ponerles un ejemplo. Usted, maestra parvularia de guagua, hace 2 años ha olvidado unas monedas en la mesa. Va el guagua y se come las monedas. Ese niño fallece en el aula porque queda atragantado por las monedas. Van a decirme que es accidente, ¿no? Pero hubo una omisión. Esa maestra dejó las monedas en esa mesa. Esa omisión tiene una responsabilidad penal, porque hay una infracción del deber objetivo de cuidado que tiene esa maestra. ¿Ya? Es más o menos como pasa el médico. El médico, va el joven, va uno de ustedes a una operación, el médico opera, pero si el instrumental con el que operó el médico no estaba desinfectado y genera una infección, van a decirme eso es un accidente, ¿no? Pero hubo una omisión del instrumentalista que tenía que haber desinfectado los instrumentos, que generó la infección. Ese instrumentalista tiene un deber objetivo de cuidado, tiene un rol de garante que le genera responsabilidades penales. O se le fue la mano en el cálculo de la anestesia al anestesista. Era descerebrado ese señor. ¿Qué significa? Existe una responsabilidad penal sobre esa persona. ¿Por qué hago énfasis de eso? Hago énfasis porque los maestros no tenemos conciencia del deber nuestro de garante que tenemos en el aula. Y voy a ponerle solo un caso. El caso Apeta. En el caso Apeta hubieron 38 niños violados en una institución educativa. Esos niños violados en la institución educativa fueron violados en una aula que tenía cortinas negras. Que a nadie le parecía raro que en la mañana esa aula permanezca siempre cerrada y con cortinas negras. Y en horas de clases, esos niños salían de clases.
se iban al baño, se demoraban 1 hora, y a nadie le llamó la atención que esos niños, saliéndose de la hora de clases, no regresen a la hora de clases. Y obviamente no regresaban porque estaban siendo violados en el aula, en esta aula tapada. Ese caso generó responsabilidades a la institución, a las autoridades. Se salvaron de no clausurar el colegio, pero hay una placa grandísima de disculpas a la comunidad por ese tema. O el caso más grave por el cual el Ecuador fue sancionado, que se llama Paola Guzmán, en el cual una niña fue ultrajada por el inspector, violada por el rector, y nadie le creyó, estaba embarazada y se suicidó. ¿Ya? Le hicieron abortar y se suicidó, así es exactamente. Y a nadie le llamó la atención. ¿Ya? Este es el famoso caso Guzmán versus Ecuador, y que fue el caso que generó los cambios normativos de la Ley Orgánica de Educación Intercultural sobre el sistema de protección a niños, niñas y adolescentes. Sí, me parece que es muy fuerte ciertas medidas sobre el sistema, es verdad. Y les cuenta alguien que fue uno de los que armó ese sistema. Y yo, como abogado hoy de docentes, creo que en algunas cosas es un poco, no sé si exagerado, pero es muy fuerte. Pero hay casos como los siguientes. Si me llega una denuncia de abuso sexual, yo no tengo posibilidades de comenzar a dudar. Que sea la Junta Cantonal, que sea el fiscal, el que con el sistema, con la cámara de guisa y las pruebas periciales y todo, puede determinar si hubo o no violación. Pero yo como rector no tengo la capacidad de determinar si es o no una violación, si hubo o no un acoso sexual. Y ahí sí tiene que primar el interés superior del niño. Es más o menos lo que pasa en el trole o en el metro. Uno puede decir, pero sí, voy a contar una cosa, discúlpeme lo que voy a contar. Estaba yo en la cola del metro y ¡plá! Me pasan 5 chicas ahí adelante mío. Me quedé en la puerta y ya había atrasado. Entonces, claro, una señora me dice, vea, sienta. Digo, verá, yo voy a ingresar, pero pueden hacer favor de irse más adelante, porque usted entenderá que estoy en una posición incómoda. Claro, toditas se dieron cuenta, regresaron de reojo y sí, se fueron acomodando, pero claro, la posición en la cual yo iba a ingresar era una posición sumamente incómoda, y yo decía, prefiero llegar 10 minutos atrasado al trabajo antes de que alguien vaya a aplastar el botón y me hace el tremendo chasco por acoso sexual. Pero es que tiene lógica, porque a mí tampoco me gustaría que me hagan eso. Claro. Y les voy a contar el caso de un profesor, para que vean que uno sí sabe de la práctica de la ley. Y por eso es que uno a veces entiende por qué es necesario esos sistemas que ahora vamos a discutir más adelante. Un profesor de educación física va a jugar fútbol, y en el curso, son cursos mixtos, van a competir, y dice, profe, sí, apostemos. Ya dice. Primer gol las camisetas. Yo pensé lo mismo que usted. Y el profesor me dijo, pero yo no tuve ninguna intención. Le digo, discúlpame. Nadie, y claro, la compañera tutora le escuchó y obviamente presentó la queja. Le digo, nadie te va a creer, nadie te va a creer que no tenía una connotación sexual en comentario. No, te juro que no tuve. Tú eres profesor, tienes 20 mujeres y son niñas. O sea, tal vez a tus compañeras de trabajo con las que te llevas, tal vez te puedas hacer un chiste así.
Y digo tal vez, ojo, y ni así. Ojo, y yo le dije a él tal vez, porque si no te han dado la confianza para eso, tampoco lo puedes hacer. Entonces le digo, oye, eso nadie te cree. Le digo, pero es que nadie te cree eso, le digo. O sea, nadie te va a creer en ese caso. ¿Ya? Y claro, tenía lógica. Por suerte, los estudiantes lo tomaron como chiste y ninguna de las estudiantes. La profesora puso la queja, pero ningún estudiante le apoyó esa queja, le respaldó. Porque si una de las 20 niñas que tenía, adolescentes que tenía acá, hubiera dicho que ese comentario le incomodó, ese profesor estaba positivo. Y claro, y es lo mismo que me hubiera pasado aquí. Si yo comentaba y alguna de ustedes me hubiera respondido, podía haber sido tomado como un acoso en ese momento. Igual me pasó con otro maestro. Dice, pero profesor, yo a la chica solamente le puse aquí la mano. Y dice, ¿quién te manda a ponerle la mano en el hombro? Pero es que solo, pero ¿quién te manda? ¿Te autorizó ella que le tope el hombro? ¿Ya? Dice, pero es que, le digo, a ver, si yo estoy en un curso de la universidad y a una alumna de la universidad le pongo la mano en el hombro, o a una alumna de la maestría que estoy dando clase le pongo la mano en el hombro, de seguro me va a reclamar si no me ha dado la confianza. ¿Ya? Es lo mismo con la niña, es lo mismo con el adolescente, porque son seres humanos. Tienen la misma lógica. Entonces, ¿por qué lo planteo eso? Porque bajo ese criterio es que está construido el sistema de protección, de prevención de violencia. Está construido sobre la base de estos dos casos que les comenté. Y está constituido sobre la base de los dos roles que juega el docente. El de garante de la integridad y el de ser garante del interés superior del niño. Ahora, la pregunta es, ¿todo caso que pase en institución educativa es violencia? No. Porque también en el desarrollo educativo existen conflictos. Por eso también la ley orgánica te establece mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Avancemos, por favor, avancen nomás. Esto es para esto es para 5 días de clase. Denle, avancen nomás. Entonces el otro archivo. Entonces, compañeros, ¿qué es lo que ocurre? Toda institución educativa, la ley en el artículo 64 y siguientes establece y diseña el sistema de protección. Y la ley establece lo siguiente: violencia escolar, acoso escolar y hostigamiento académico. ¿Ya? Ustedes han recibido un montón de capacitaciones sobre esto. No es que nos olvidamos, no comprendemos. Porque la vida en el aula es muy difícil. Y la experiencia nos lleva a cosas que pueden ser mal interpretadas. La violencia escolar es todo hecho que atenta contra la integridad física, psicológica, emocional y sexual de los integrantes de la comunidad educativa y que tiene que ser desarrollado con voluntad de generar daño. Voy a ponerles un ejemplo.
que también surge de la práctica libre. Unos jóvenes han dejado en la cancha una pelota de básquet, del bachillerato. Bajan unos jóvenes de básica superior, cuentan la pelota y se ponen a jugar. Los de bachillerato ven que están jugando y les van a quitar la pelota. Como ustedes entenderán, se arma una refriega de jalones por la pelota. Si usted fuera profesora de ese caso, usted fuera profesora de ese caso, usted sale del aula y usted mira ese caso, ¿qué le parece? ¿Qué haría usted? No importa. No he sabido qué era esto. ¿Qué quiere usted? Bueno, como profesora, tengo que ir a ver lo que está sucediendo, ¿no? Pero muchos profesores prefieren llamar a las autoridades. Como profesora, como no puedo abandonar a los chicos con los que me encuentro en clases, tengo que buscar a una autoridad que les ayude, porque no puedo abandonar a los estudiantes que tengo si estoy en clases. Pero si no estoy en clases, tengo que sentarme a ver lo que está sucediendo y evitar ya se están jalándose los pelos. A ver. Bueno, en este caso, justamente como usted dice, hay ese conflicto. Y en el calor del momento, la mayoría lo que busca es pegarse entre los muchachos. Personalmente, no sé si también me acuerdo. Lo que yo haría es tratar de separarles, frenar, separarles y el balón tener en mi custodia. ¿Para qué? Para que no estén Ya, ahí. luego de eso, ¿qué hace? Primeramente, Ya. después de ahí se llama el proceso de informar. La pregunta es, ¿violencia o conflicto? Yo tuve un profesor que fue a presentar reporte de hecho de violencia. E incluso dijo, y una mamá presentó también, indicando que era violencia sexual porque en medio de la refriega le había pellizcado la tetilla a los muchachos, estaban entre hombres y le había jalado el uno. Pero claro, a ver, pero claro, la connotación, pero claro, ¿qué es lo que es? Era un hecho de conflicto. ¿Por qué? Era un hecho de conflicto porque no tenía el objetivo de hacer daño ni de humillar. Y podía ser resuelto mediante mecanismos alternativos de conflicto. ¿Ya? Pero las denuncias que presentaron el profesor y esa madre de familia generó, por ejemplo, que los padres de familia del otro curso le amenacen a los estudiantes del otro curso y se arma todo un chorizo de espiral de violencia. Perdón, en este caso hubiese sido solo conflictos y ya, o sea, ya se iban de pronto a sus coñas, etc. Pero si algún estudiante, en el calor del momento, no mide la situación, coge un palo, le rompe la cabeza, algo, ahí sí creo que sí entraría el tema de ¿Por qué? violencia. ¿O no? Ni ahí. Ni ahí. Y te voy a poner el caso que me ocurrió en el colegio, porque a veces es agresión. Yo comparto que es agresión, pero ni ahí podría establecer que es violencia. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Qué detrás? Sí, pero entre alumnos también hay violencia, hay acoso. O sea, hay violencia también. Hay acoso. El problema radica en lo siguiente. Y voy a ponerles un caso que a mí me pasó personalmente. Había un chico que era mucho más alto que mi hijo y que le pasó molestando a mi hijo. Incluso le pusieron contra la pared, le cerraron la puerta, mi hijo se logró escapar y fue a avisar. Le dijimos a la señora del DS lo que había pasado. Le dijimos al inspector. Este joven le había estado molestando en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. En marzo mi hijo ha estado trabajando y le pasa empujando el brazo y raya el cuaderno. Mi hijo se calienta, le pone el pie y el muchacho, que era grandote, se cae. Al rato que se pone al nivel de mi hijo le tropea. Trompeó. Mi hijo es autista. Tiene discapacidad. Me llama. Yo le
suspira. Yo ya estaba esperando el inicio del sumario. Ya estaba esperando, ya estaba preparando la acción de protección, las medidas de protección. ¡Ah, genial! Estaba listo todo. Me llamaron a informar que había pasado eso. Y me habían llamado a decir, y si usted quiere presentar la denuncia, o sea, es. Y a la mamá del otro niño también le llamaron. Muy bien, esperaba que llegue la violencia. ¿Qué es lo que ocurrió? Luego me enteré y el día se había hablado con la madre y claro, le había dicho, verá, existen varios informes de agresiones sistemáticas de su hijo contra el joven. Si usted le va a presentar la denuncia, lo puede hacer, pero se le puede mirar. ¿Por qué? Porque lo mío era una respuesta. Era una respuesta a un proceso sistemático. Y claro, mi hijo actúa así porque mi hijo practica, es campeón nacional de kendo, o sea, practica artes marciales. Pero esa no es la reacción normal de las personas autistas. Y entonces, por eso es que hay ciertas cosas que a veces, si no conocemos bien la condición del estudiante, pueden generarnos conflicto en el aula. Por ejemplo, hay condiciones de retraso mental ligado con autismo que hace que ciertos niños se aprendan de otros, ¿ya? Que estén atrás de ellos. Yo tuve un caso de un niño que la mamá de una chica le presentó acoso escolar. Porque este niño iba atrás de la chica. Pero claro, el chico tenía un retraso mental de 3 años. Por ende, emocionalmente no tenía posibilidad de entender la connotación sexual que podía tener. Por ende, no había un interés de acoso sexual. Pero claro, la madre presentó la denuncia, el DS levantó el hecho de violencia, el rector le suspendió 15 días, pero les gané a todos en acción de protección. Pero me tocó meter peritos, psicólogos, evaluadores, para que sepan que los maestros y la psicóloga, sabiendo la condición de ese niño y entendiendo el retraso mental y emocional que tenía, sabían que no podía haber una connotación sexual en su conducta. El problema es que nunca trataron la condición de ese joven en el aula. Los compañeros de él no comprendían su actuación y se sentía esa chica acosada. Y en lugar de resolver en el aula el conflicto, lo que terminaron es victimizando a una persona que no tenía ni siquiera conciencia de lo que estaba ocurriendo. Eso sabe pasar muy por lo general cuando hay chicos con síndrome de Down. Porque existe un retraso emocional muy grande frente a su edad biológica. Y eso puede ser entendido, por ejemplo, equivocadamente por los padres, porque tienes a niños de 18 años con jóvenes en aulas de octavo, noveno de básica. Y si no discutes en el aula, si no discutes con los padres, si no sensibilizas, si no conversas en el aula con los padres y con los estudiantes, pueden sentir esos errores. Es más o menos lo que sabe pasar en las escuelitas. Yo conocí un caso de un niño de 5 años que no le abrieron la investigación a la fiscalía porque los 5 años es inimputable. Y era el colmo. Pero la mamá dejó el grito en el cielo porque el niño de 5 años le cogió el pene al otro niño de 5 años. Claro, era un caso duro. Porque has de entender a la madre
adolescente de 13 años y no tiene ninguna condición de retraso emocional, indudablemente hay intención. ¿Y por qué hago ejemplo de eso? Porque eso es lo que tiene que ver con el acoso escolar. El acoso escolar no tiene que ver con la permanente violencia que puede haber contra una persona, sino tiene que ver con la intención de denigrar o causar daño o de humillar a ese estudiante. El acoso escolar se da solamente entre pares. Es la conducta por la cual se quiere humillar, denigrar a otra persona, no importa que sea dentro o fuera de la institución. Y no importa que sea dentro o fuera de la institución, porque lo importante es la relación educativa que se da entre ellos. ¿Ya? Pero también es complicado comprender eso. Voy a ponerles un caso. ¿Se acuerdan ustedes en el mes de 9 de enero, 10 de enero, cuando nos llamaron de urgencia a regresar a las clases virtuales porque venía el terrorismo y ya se iba a acabar el mundo? ¿Ya? Nos habían invadido un montón de terroristas y todos nos tenían metidos en las casas. Cuando pasó eso, tuvimos las clases Zoom. Y sí, y como hubieron sitios de irrupción de delincuentes, hubieron procesos de control y la gente estaba asustada. Pasó un caso en un colegio municipal de Quito. Estaba en el Zoom y claro, los guapras estaban capturando las pantallas y haciendo stickers. Y el grupo de ellos estaba dentro de los stickers que se ponían entre unos y otros. Como el profesor nunca quiso meterse en el chat de los guapras, y la única que estuvo ahí coordinando como adulto ese chat era la presidenta del curso, de padres de familia, le habían hecho un sticker a la hija. Era obvio. La hija no se sentía mal. Pero la mamá vio. Hubo servicio. Y para mala suerte, al día siguiente que denuncia eso, uno de los el mismo chico que le hace el sticker ha estado con un compañerito al lado, un amigo de barrio, al lado de la clase. Y le dice, oye, esa chica me gusta. Está guapa. Ayúdame con el teléfono. Trae el teléfono. Hola, ¿cómo estás? Soy fulana de tal. ¿Quieres ser mi amiga? La niña, asustada, le dice a la mamá. Y la mamá presenta una denuncia por acoso. Se armó todo un lío. Y claro, eran jóvenes que tenían 12 años. Los tres tenían 12 años. Y claro, a un muchacho que no era del colegio, los papás le llegaron su zarandeada prometida. O estar metido en la casa del amigo. Y a los otros dos chicos les abrieron procesos para saber qué es lo que había pasado. Pero claro, el tema radical en que si no entendemos los cambios comportamentales que se han dado entre los alumnos, podemos ir generando conflictos donde no es necesario que haya conflictos, y en cambio escondiendo casos donde sí es necesario denunciar. ¿Ya? Por ejemplo, hay un caso en la Corte Constitucional que se llama el caso Memes. Le abren un sumario a un estudiante por haber hecho un meme contra la profesora. Y claro, la Corte Constitucional termina, ya le sancionaron al muchacho, termina dejando insubsistente la sanción y todo. Porque obviamente el meme que hizo joven era parte de su expresión, de la libertad de expresión que tenía
no todo discurso, por más grotesco que sea, necesariamente es agresivo. Porque la agresión tiene una particularidad. Tiene que tener un objetivo de hacer daño. ¿Ya? Por ejemplo, cuando ustedes o cuando los jóvenes salen a las calles y dicen: presidente, hijo de mula, un momento, dijo la mula. Es una expresión, cántico, agresivo, insultante, pero es parte de la libertad de expresión, porque es el cuestionamiento que un sector de la sociedad hace a su gobernante. Lo mismo nos puede ocurrir a nosotros como servidores públicos. Yo justo cuando yo leí ese caso y hablaba con unos maestros, les decía: ¿ustedes se acuerdan lo que les hacían los profesores cuando estaban en el colegio? Solo que ahora, en vez de hacer las caricaturas que les hacíamos y les pegábamos atrás o les pegábamos ahí en el curso, pues los muchachos lo que hacen es suben al Instagram, al Facebook. Y claro, en este caso el joven había hecho una caricatura, claro, con los instrumentos actuales, contra el rector del colegio La Condamina. Y había subido en un grupo de Instagram que era Memes La Condamina, en donde se cruzaban los memes que el uno le hacía al otro y todo el tema. Entonces, claro, el tema radica que en el aula, como digo, al ser garantes de derechos, nosotros tenemos que garantizar derechos como los de la libertad de expresión, la democracia y la participación. Por eso es que la vida nuestra de docentes es más grave. Y aquí viene el tercer tema: hostigamiento académico. El hostigamiento académico es una forma de violencia escolar que tiene que ver con la actuación que tiene un docente frente a un estudiante o un grupo de estudiantes en el marco de un hostigamiento que puede darse en general en conductas discriminatorias. Voy a ponerles un caso que lo gané porque estaba mal planteado, pero que realmente había hostigamiento. Ya no es culpa que el distrito haya puesto mal el caso y le gané, pero realmente hubo hostigamiento. La profesora de filosofía les hace llenar un libro: diferenciar entre racionalistas y empiristas. Kuhn y Luhmann. Pero la profesora tenía en su libro llenado mal. Y había dado la clase mal, había confundido. Cuando dije eso a la maestra, que se va para atrás, me tocó sacarle los libros de filosofía míos y a mostrarle que había confundido las escuelas con los representantes. O sea, el empirista, un filósofo empirista lo puso como racionalista y el filósofo racionalista le puso como empirista. Solo un estudiante se dio cuenta de eso y le llena como tenía que ser, y la maestra le puso 0. Y el Wambra, que estaba convencido de lo que hizo porque había hecho el deber, había copiado, había consultado, se fue donde la vicerrectora. Le llama a la vicerrectora y le dice: ve, hijita, cambiemos la nota, le dice que dice. Bueno, llegan al acuerdo de que le cambie la nota. Llega. Y claro, la vicerrectora muy hábil le dice: verás, como es un deber de opinión, razonamiento, opine usted, entonces no puedes ponerle 0 o 10 porque la opinión no puede ser calificada. Muy hábil la vicerrectora, ¿no? Porque sí puede ser calificada porque hay elementos científicos en ese marco. Muy hábil se la saca la vicerrectora. Va la profesora al aula y dice: bueno, chicos, todos tienen 10 gracias al joven tal que fue a cuestionar lo que les había dicho
derecho le ponen 10 y a ti que tenías 10, voy a dejarte en 10 porque según él tendría 0, pero yo te voy a dar el 10. Y claro, y eran amigos. Y ella estaba resentida con el amigo, porque el amigo le iba a hacer poner 0 a él. Eso es hostigamiento académico. Le denigró en público. Eso no se hace. Claro, la maestra no tenía conciencia sino hasta que cuando se sentó conmigo y le dije, vea, usted calificó mal, este es un empirista, este es un racionalista, Hum es así, Bloom es así. Se quedó fría y dije, pero bueno, usted es mi cliente ahora, veremos. Se equivocó. Por eso es que dicen, cuando dicen que los abogados dicen cuánto es 2 más 2, les dicen cuánto quieres que sea. Algo así me tocaba y le logré salvar porque el proceso estuvo mal llevado. Estuvo mal llevado. Pero claro, si no estaba mal llevado, si el rector hubiera hecho bien y si el distrito hubiera llevado y no hubiera cometido los errores que les encontré en ese momento, estaba bien destituido. Porque era violencia psicológica probada. Era probada. ¿Por qué? Porque encima de eso, esa parte me olvidé, el joven había estado desde la pandemia con psicóloga por temas de autoestima. Y el fin de semana que le tocaba terapia, le cuenta a la psicóloga. Entonces teníamos el informe. La suerte es que la psicóloga también era mala. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese marco? La diferencia, como digo, se establece entre violencia escolar, acoso escolar y hostigamiento. Estas definiciones están en la ley, léanlo para que puedan diferenciar. Porque solamente cuando ustedes asuman con claridad lo que son esas definiciones, podrán distinguir entre eso y lo que es un conflicto escolar. Sí, compañera. Yo mi pregunta, hostigamiento viene a darse en repetidas ocasiones, por eso es la palabra hostigamiento. El ejemplo que usted puso, yo veo una única vez. El tema es de que en el hostigamiento, al igual que en el acoso, no se requiere repetición. Lo que se requiere es el hecho de denigrante o de humillación. Por ejemplo, la naturaleza del hecho. Yo voy a poner un ejemplo. Yo soy una rectora, o soy el rector aquí, y le digo al señor profesor que está ahí, le digo, no seas bruto en público. Él me puede denunciar por acoso. Por más que me diga que nunca más lo he vuelto a hacer. Es por la naturaleza de humillación pública que apunta a ser. Porque el acoso, más allá de la repetición, tiene la misma lógica del hostigamiento. El objetivo es humillar, ¿ya? Es desmerecer, es dañar la dignidad. Por eso cuando se habla de acoso, el problema difícil del acoso es probarlo, porque cuando uno entra a discutir el tema del acoso, uno tiene que demostrar si es que la conducta de esa persona le generó o no un sentimiento de humillación a la víctima. Porque, por ejemplo, en el colegio, tengo amigos que hasta ahora a veces le decimos, ven, enano maldito, ven para acá. 30 años tratándonos así, punto. Pero claro, mi amigo solamente se deja tratar así del grupo del colegio. ¿Por qué? Porque se les contaba todo lo que hicimos, teníamos la confianza para tratarlos así. Pero claro,
Él no permite que se les trate así otras personas. Entonces, ¿por qué? Por eso es que pasa un tema cuando ustedes traten con personas afroecuatorianas. Lo mejor es primero consultar cómo ellos se identifican. No moreno, en ningún momento moreno. O se es afroecuatoriano o se es negro. ¿Ya? Porque, por ejemplo, una buena parte de los afroecuatorianos de Esmeralda se reconocen como negros y reivindican la cultura negra o la negritud. Pero hay otra parte que no se reivindica negra y se reivindican como afroecuatorianos. Los que se reivindican como negros te dicen: yo soy del África, yo soy de aquí, del Ecuador, de Esmeralda, pues. Los que se reivindican como afros, en cambio, no se reconocen como negros. Creen que cuando les dicen que son negros es despectivo. Entonces, por eso siempre es necesario aprender. Por eso también no es bueno decir cómo está tu esposo o tu esposa, es mejor decir cómo está tu pareja, para no estar hiriendo susceptibilidades de la orientación sexual. Claro. Moreno es despectivo. En cualquiera de las dos cosas, moreno es despectivo. Bueno, ahora, una vez conocido cualquiera de los casos, nosotros tenemos la obligación de reportar a la autoridad. Y la autoridad tiene 48 horas para elevar el hecho de violencia. Y aquí está la habilidad del DC. En estas 48 horas está la habilidad del DC y del rector para poder diferenciar. Por eso yo siempre sostengo que gran parte del proceso tiene la habilidad del DC y del rector o de la autoridad de sobrellevar o no un conflicto adecuadamente. Porque tienes 48 horas para diferenciar si es que es conflicto o es violencia. La violencia no se negocia, la violencia no se media, la violencia se sube, se investiga y sanciona. El conflicto se puede establecer. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, toda actuación hecha de un docente hacia un estudiante puede ser asumida como violencia, pero también hay malas interpretaciones que pueden hacer. ¿Ya? Y si tú no aprendes a diferenciar de esas malas interpretaciones en un proceso pedagógico de un hecho de violencia, puedes terminar generando un conflicto donde no debería existir. Voy a ponerles un caso. En una institución educativa había el taller de arte. Estaba la rectora y la profesora en el mismo espacio. Y la madre le dice que en el taller de arte su hijo está siendo discriminado por la profesora y que le ha dicho sutano, mengano, perecero. Ya. La rectora recibe la queja, ordena que se haga el reporte de violencia y manda el discurso. Estaba ahí, estaba en el mismo sitio. Y no es que estaba en un local así como este auditorio, ¿no? Una aula pequeña en donde podías escuchar y ver. A tal punto que cuando yo la llevé a la rectora a declarar al sumario, yo le hice que la rectora que inició todo el proceso termine diciendo: sí, yo nunca la escuché que le trata así. Luego de 7 meses archivamos el proceso. Pero la rectora sabía que eso no existía. Y la rectora sabía que tras esa denuncia había intereses de sacarle a esa profesora por parte de otra persona. Pero la rectora sabía, porque la rectora estuvo ahí. No te estoy diciendo de que es que al profesor de matemática y yo soy rectora y no le conozco al profesor de matemática. Estoy diciendo que en una aula de 5 por 5
donde estoy ahí haciendo arte conjuntamente con otra maestra, y en donde la maestra va delante de los chicos y yo voy atrás de los chicos cuando salen del taller de arte llevándoles en columna, la profesora dice que en mi delante, la profesora, le decía a la madre familiar, le había insultado a alguien. Y yo nunca vi eso, nunca escuché, estando siempre con eso. No tenía la obligación de levantar el hecho de violencia. No tenía la obligación. Yo no sé si malicioso o de ignorancia, porque el problema radica, y aquí viene un problema que se da. Mientras las autoridades sean encargadas, especialmente en el sector público, mientras las autoridades sean encargadas, el temor a quitar el encargo hace que no se tomen decisiones que pueden poner en riesgo su estabilidad. Y voy a ponerles un caso. En Orellana, lunes, minuto cívico, 7 de la mañana, 300 alumnos en el patio, con la música y todo. Llega el papá con un niño autista, atrasado. La profesora le dice, papito, usted no puede ingresar, pero como el papá ya se estaba atrasando, le coge y le mete a la fuerza al niño. El niño regresa llorando. El papá le denuncia por agresión a la profesora que estaba en el aula. La rectora sube el sumario al distrito. Hubo no violencia. La lógica era de acá, no era por ahí. La lógica era que el niño era autista. No, el niño era autista. Estaban 300 personas en el aula. Con ruido, había la hipersensibilidad y la intolerancia a los grupos humanos y el ruido que le generó un ataque a mí. Porque luego la tutora regresó a reclamarle a la profesora que por qué no le deja entrar al niño. Y la tutora le denuncia. Y la única que sabía que el niño era autista en ese momento era la tutora. Y la tutora mismo le denuncia a la profesora. La profesora no sabía la condición del niño. Y claro, la tutora y el rector, que sabían la condición del niño, nunca se pusieron a pensar en la condición del niño, sino que levantaron directamente el acta, el informe de violencia, para quitarse la papa caliente, la responsabilidad. Entonces, por eso es que la ley les da 48 horas, en donde se pueden discutir esos temas. Déjenme ver ahora, no se preocupe, ya veo. Sí, ya vi. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienes 48 horas y aquí viene un tema. El rector puede dictar medidas de protección siempre y cuando sean ratificadas por la Junta Distrital. Porque la ley y el reglamento dicen claramente que es la Junta Distrital la que tiene que dictar las medidas de protección. Pero por la urgencia, la autoridad puede dictar las medidas de protección, pero tiene que solicitar sean ratificadas por la Junta Distrital. Aquí una pregunta. En el caso de los municipales, ¿tienen que reportar al distrital y a la secretaría? No, en la secretaría hay una junta, porque una de las reformas que tiene la ley es que, a diferencia del 2018, la ley hoy establece que dentro del municipio tiene que crearse un órgano similar a la Junta Distrital. ¿Por qué? Porque en el 2018 solamente había eso para los colegios públicos. Hubo un acuerdo ministerial que Fan de Falconi puso. Pero claro, ¿quién es su patrón? Y entonces, ¿por qué la Junta del Ministerio de Educación destituye a alguien que su patrón es del municipio? Entonces, todos los sumarios que la Junta Distrital de Educación sancionaba,
iban y ganaban nivel contencioso administrativo. Porque te destituyó un órgano que no era el competente. Ya, no es el competente, porque el único que puede destituirte es tu patrono. Entonces, ahora la ley establece que haya una estructura similar a la Junta de la Secretaría del Municipio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una vez que ingresa, tiene que solicitarse la Junta de Resolución de Conflictos. Lo que hace es admite el proceso a trámite, ratifica las medidas de protección y solicita un informe a talento humano para que en 10 días se establezca si existe o no indicios para el inicio de un sumario. Cuando no existen indicios, aquí hay 3 alternativas. No hay indicios, se archiva. Si se archiva, puede haber dos salidas. Se archiva y regresa al colegio, o archivas y te cambian de colegio, dependiendo de las circunstancias. 2. Archiva porque no se detectó que había indicios de violencia, pero sí de negligencia. Y entonces se dispone que sea el rector el que sancione por una falta leve. Entonces el rector tiene que iniciar el proceso por falta leve. Pero si es que admite, se notifica al docente con el sumario administrativo. Ojo, como el sumario administrativo está regido para un servidor público, prescribe en 90 días, contados desde aquí. 90 días hábiles, más o menos son 4 semanas y media. Ya. Perdón, 4 meses y medio. ¿Qué son? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El sumario, una vez que ha sido notificado, tienes 10 días para contestar. Luego de eso tienes 5 días para anunciar prueba. 5 días, tienes 15 días para practicar la prueba, y luego de eso tienes una audiencia. El sumario requiere de abogado, porque eso no lo puedes desarrollar. Y por un tema, igual en el proceso disciplinario. Yo voy a explicar cómo es el proceso disciplinario. ¿Por qué? Porque, primero por derecho a la defensa, pero ya internamente, porque el diablo está en los detalles. Y al ser un proceso legal, como maestro nunca vas a encontrar esos detalles que pueden estar. Puede estar mal motivado el auto de inicio, puede estar mal motivado alguna cosa, cualquier cosa. Si es que sale el sumario en contra, tienes derecho a apelar. Ojo, la víctima también tiene derecho a comparecer, el derecho a ejercer su prueba e incluso a ser tomado su testimonio. Eso dice claramente el 94 de la ley. El proceso disciplinario, en cambio, es por faltas leves. Y el proceso disciplinario lo inicia la rectora o el rector. Se pide un informe al inspector general o a quien hace de director de talento humano, y el profesor o profesora que esté involucrado en ese proceso disciplinario tiene que contestar el informe del inspector. Y una vez con el informe del inspector, la rectora, con el informe del inspector y el informe tuyo, tiene que tomar la decisión de multarte o no. ¿Es necesario abogado? No. ¿Es recomendable? Sí. ¿Por qué? Porque normalmente, como somos profesores, las autoridades también son profesores. Y siempre va a haber un error en la motivación. Pero claro, ahora ya depende de ustedes, ¿no? La multa es de 90
abogado te va a cobrar de 250 para arriba, o sea, ya depende de pico o no. Pero ojo, y más que el gusto del siguiente, el problema es lo siguiente. Al igual que los servidores públicos, los procesos, las sanciones no se borran. No se borran. También, pero eso es otra cosa, ¿acaso es criminal? No, porque el problema es que tú te evalúas tu disciplina y comportamiento en la institución. Ni los atrasos te borran. Cuando tú vas a pedir la carpeta completa vas a encontrar los atrasos del 2009, 2010, 2011, 2012. Porque es parte de tu disciplina como servidor, como funcionario. Es el récord laboral. Por eso esa información es personal. Ni siquiera un asambleísta puede pedir esa información. Porque en el expediente del funcionario está toda la vida tuya. Cuando yo estaba de director de talento humano de la judicatura, yo veía carpetas, 4 o 5 carpetas de funcionarios que tenían 15, 20 años en la institución, porque fueron encargados de tal dirección, fueron encargados de tal otra institución, salieron de vacaciones a tal, pero pidieron comisión de servicios para tal cosa, etcétera, etcétera. Pero eso es dentro del programa administrativo. El problema es dentro del ámbito administrativo y eso te afecta si quieres ser autor. ¿Por qué? Porque la autoridad indudablemente tiene que demostrar probidad. A veces no cuenta, Ah, claro. no cuenta a veces solo tener el cartel de, en este caso. Bueno, eso no voy a entrar a discutir, eso puede pasar, pero yo no voy a entrar a discutir, pero por ejemplo, el día, hace 2 meses, para poner jueces encargados de la Corte Nacional de Justicia, se comieron como a 20 jueces porque tenían sumarios administrativos de hace 15 años. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso debe probidad. El diablo está en los... Así es. Una pregunta. Sí, la digo. Por ejemplo, un servidor público que fue observado por Contraloría puede ser nombrado como autoridad o director, en este caso, en alguna dependencia municipal. Si es que fue observado, me imagino que ese funcionario apeló, presentó contencioso administrativo, recurso administrativo de revisión, lo que sea, y si es que en el juzgado o en la Contraloría le echaron abajo las responsabilidades, está limpio. Porque el tema es que la observación te genera responsabilidades civiles, penales o administrativas. Si es que te comieron las responsabilidades, tu récord queda quedado. ¿Por qué? Porque a veces, no sé el caso, pero, por ejemplo, hacen sumario administrativo al expediente, al archivo, hacen examen especial de los archivos de la escuela o de la unidad educativa del Milenio. Entonces entra el examen especial al archivo de la unidad educativa especial. Como nosotros somos municipales, no le paramos bola a la norma de control de archivo que dicta la Secretaría de la Administración Pública. Llega la Contraloría y te dice, ¿por qué aquí no tiene la carátula? ¿Por qué la carátula no tiene estas cosas? ¿Por qué no está foliado? Por multa. Claro. Entonces, hay cosas que no necesariamente requieren, o sea, los que hemos vivido, lo que hemos vivido en el sector público y sabemos lo que es, no necesariamente el ser nombrado en el informe borrador significa necesariamente responsabilidad. E incluso, pese a que me glosaron, puedo yo ganar la glosa en el contencioso administrativo y quedar libre de esa glosa. ¿Por qué? Porque Contraloría no es infalible. El ejemplo más claro es lo que sabe pasar. El ejemplo más claro es, por ejemplo, ¿quiénes de ustedes han cumplido el concurso han hecho el curso de la ley orgánica, el curso del CERCOP, que establece la ley, que establece el Código Orgánico de Integral Penal? ¿Claro? Pero date cuenta lo que me pongo regreso a ver. Y te imaginas lo que es el montón de gente que no ha hecho, cómo me tocaría
sancionarles. ¿Por qué? Porque el código dice. Y claro, el problema radica en qué? En que como ya no tienes secretaría, como ya no tienes colectores, los servidores, los profesores pueden ser tomados para ser administradores de contrato, porque existe desde el municipio presupuesto para, se me ocurre, el diésel de la piscina. Es una ínfima, ¿ya? Pero en esa ínfima se requiere administrador. Ahora, ¿cómo puedo arreglar eso? Verás, el asunto es el siguiente, o sea, a ver. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, ¿verdad? Mejor no les digo, porque luego van a decirme que soy como la autoridad. Pero verán, ustedes dividan las 6 horas, dividan ustedes las 6 horas, compañeros, para 40 minutos. Dividan las 6 horas, multipliquen 6 horas por 60, 3.600, multipliquen por 5. Y eso divida para los 40 y darás cuenta cuántas horas clase le pueden clavar en la semana. Pero si le dice 25 horas largas, no. Está diciendo una distribución. La ley realmente dice las 8 horas. Por eso te estoy diciendo. Por eso te digo, son interpretaciones, por eso les digo que nunca han de querer ser que yo sea rector. Son interpretaciones. Por eso te estoy diciendo por eso les digo que si es que existe un diálogo entre autoridades y profesores, se puede llegar a un punto intermedio. ¿Por qué? Porque yo tengo como profesor que garantizar. ¿Cómo puedo hacer ejemplo? Yo rector. Un profesor me toca aplicarle. Póngase ejemplo de profesor, mi. No, el problema es que no más allá del profesor, el tema es lo siguiente. No, el problema es lo siguiente. A ver, mi compañera va a dar a luz. Ya. Tengo los 3 meses de permiso y 1 año de 2 horas menos. ¿Quién va a cubrir esas horas? ¿Quién va a cubrir esas horas? Entonces, ¿qué me toca? Aumentar carga horaria. Y oh sorpresa, 2 profesores se meten en unos ríos y ¡pam! Suspensión por medidas de protección. Tengo cursos votados. Entonces, claro, tienes que tratar de llegar a un punto intermedio, porque tampoco puedes dejar votando las aulas, pero toca llegar a un acuerdo. ¿Ya? Toca llegar a un acuerdo. Yo, por ejemplo, a veces sé decirles, ¿no? Vea, la profesora, me saben decir, me dijeron, había una profesora, me dijo lo siguiente, fue operada de la garganta. No es enfermedad catastrófica, no era cáncer. Era un tumor benigno. Me dieron solo 15 días de descanso. Pero claro, ella es profesora. ¿Y con qué se trabaja? Entonces, indudablemente no iba a poderse recuperar. Entonces, claro, la maestra dice, ¿qué hago? Le digo, la cosa está complicada. Porque no es enfermedad catastrófica, no es enfermedad ocupacional. Yo le digo, es un acuerdo con la rectora para ver si es que te permite poner
una persona que te acompañe, para que esa persona que te acompañe sea la que dictas y tú estás ahí presente. ¿Ya? Podrías hacerlo. ¿Quién paga? Ella. Porque no es enfermedad ocupacional. No es enfermedad catastrófica, no es enfermedad ocupacional. Hasta que se restablezca. Por eso te toca coordinar con la rectora, pues si no, ¿cómo vas? O sea, a eso me refiero. Por eso es que tiene que ser la autoridad la que, de acuerdo al principio de interdicción de la arbitrariedad, la autoridad sí tiene una arbitrariedad reglada. Y entonces yo sí puedo decir que por preservar el derecho de los niños a tener clases y por preservar el derecho a la salud de la profesora, tomo la decisión de que la señora tal le acompañe a la profesora, pero la profesora no puede dejar de estar asistiendo a clases. Y yo puedo tomar un acto administrativo resolviendo eso, sí. Yo como rector asumo la consecuencia, sí, también. Pero lo puedo hacer, por algo soy autoridad. ¿Ya? Pero claro, ya le doy un citado. Pero claro, era un problema complicado. ¿Por qué? Le revisé enfermedades ocupacionales, no había. Enfermedad catastrófica, parece el otro que decía la señora, qué bueno que nos alcance, pero qué malo porque no nos sirve. Entonces, claro, el día de que decía, claro, la hija estaba desesperada y le dice, jubilación por discapacidad temporal. Digo, le vas a jubilar teniendo 55 años. ¿Sabes lo que le vas a sacar de pensión a esa señora? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se puede llegar a un acuerdo entre la autoridad y el distrito para poder arreglar eso? Se podía. Y se puede lograr. ¿Ya? Porque hay cosas que no están en la norma. Porque hay cosas que ya en el día a día no van a estar en la norma y que te toca como autoridad aprender a moverte y a resolver las cosas en el ámbito. Entonces, claro, ¿qué me pasa? En un colegio le decía a la rectora, hagamos asamblea, si quiere hasta yo bajo a discutir con los profesores. Pero usted no puede dejar de cubrir. Le habían caído 5 procesos sancionatorios, disciplinarios, sumarios. Tenía 5 profesores en el distrito. Y claro, era bachillerato. Estoy hablando de más de 10 cursos votados. También haber una cuestión legal que la institución como tal también es responsable de garantizar o velar por el cuidado de la educación. Debe haber también que hay unas medidas que se a esos profesores. El problema radica en lo siguiente: si la denuncia es por violencia sexual. No puedes estar diciendo, ¿sabes qué? Te dejo aquí. La denuncia es violencia sexual, permiso. Sí, el distrito, ya. Sí, el distrito tiene la obligación de hacerlo. Ya. Sí, tiene el distrito y la secretaría tiene la obligación de cubrir. En el deber ser. En el ser, tú has sido rector, tú has sido autoridad. En el ser, ya sabes que no tengo plata para la partida porque la partida me toca crear, la creación me toca ir a que la administración central autorice, pase al municipio, pase al Ministerio de Finanzas autorice la... ya termino el proceso nomás, hasta que me creen esa partida. Una inquietud al respecto de las citas médicas, porque igual cuando salimos de la situación que dan, entonces ahí sí se puede dejar Desde que autoriza la autoridad. Mande. Esto es un tema que tienes que coordinar con el rector, con el inspector o lo que sea. Pero aquí hay un hecho. Ojo, tienes solo 2 horas. No, señor, eso es mentira. Eso vetaron. Son 2 horas. Y para mí por esa discusión hacia la ley. Y ahí se analizó esa parte. El inicio eran 2 horas, pero después era el tiempo de El doctor Raúl, la reforma fue presentada por el profesor Raúl Tello y no se aprobó. La ley dice clarito 2 horas. No te está diciendo 2 horas desde que coges el bus y vas para allá. Te dice 2 horas.
porque así no nos hacemos leyes. Por eso hay que sacar los turnos de la tarde. Lejos, por ejemplo, yo tengo una cita en el norte de Quito, solo el trasladante. Yo sé. Pero yo no estoy diciendo que no. A veces. Yo no te estoy diciendo, a ver, yo conozco el IES, yo también soy funcionario, sé lo que pasa con el IES y todo. Pero la ley, yo sé, todos ustedes, todo lo que me digan, yo les creo. Pero ustedes me están diciendo, y yo les digo la norma, si es que yo no llego a un acuerdo, él lo va a decir, a mi esposa es líder de un centro infantil. Yo sí le dije, no digo que les pase a ustedes, pero yo sí le dije, oye, ¿cómo es esto que tiene ginecólogo el día lunes esta semana? Tiene diabetólogo la siguiente semana, tiene médico general la siguiente, tiene oftalmólogo la siguiente. O sea, hija, luego me enteré que la hija había sido la que da los turnos en el subcentro de salud del IES del centro. Justificaba porque daba los papeles del IES. Claro. Pero claro, ahora, lo mismo ocurre con lo siguiente, y eso es lo que a veces no nos se dan cuenta. La LOCEP dice claramente que cuando uno falta por temas médicos, puede presentar el certificado del IES o el certificado privado, pero quien hace de talento humano tiene que llamar a confirmar si es o no real. ¿Ya? Pero para librarse de ese problema, el talento humano lo que pide sería. Sí. Compañeras, yo sé que están ya con el tiempo de ira y es el horario. Yo sé que eso sabe ocurrir. Yo solamente quiero, así como les saludé al inicio, y les pedí disculpas por atrasarse, como seres humanos que somos, lo que quiero es despedirme de ustedes por la paciencia que me han tenido, mis estimados. Quiero agradecerles, espero haberles absuelto ciertas dudas. Algunos temas son muy complejos y se requiere más tiempo. Y quiero agradecerles, compañeros y compañeras. Gracias. Gracias.